Ya, ok, buenos días a todos y todas. Hoy día clase de gimnospermas con presentaciones de los estudiantes, ¿ya? Antes de comenzar, yo les pido que me den un microsegundo. Este es el paralelo 1, ¿cierto? Si es que no me equivoco. Solo para que me den un segundo para anotar las personas, ¿ya? Del grupo. Agustina. Profe, ¿está compartiendo usted? ¿No? No, Yo estoy veo, compartiendo yo. yo veo veo Gincófita. ¿Por qué? Bueno, ya, estamos. No, porque fue todo muy rápido y no caché. José... ¿Vieron que les subí las notas al cuestión? ¿Al navegador? Sí. Sí, profe. Oye, hay un par de personas que no dieron la prueba y no sé si esas personas están aquí hoy. ¿Votaron el curso? ¿Se fueron? ¿No existen? ¿Qué onda? Parece que hay unos que no están. Porque en varios ramos ha pasado que hay unos que que tienen puros uno en todo así. Yo cachado. Entonces Una supongo compañera que que se no. fue. Yeah. Sí, sí, eso pasa, ¿eh? Por si acaso, eso es como, pucha, ¿cachai? La circunstancia en que estamos, puede pasar. O sea, pasan los años normales, no va a pasar, ¿cachai? Ahora, no, siempre hay un par que se va por distintas razones. Ya, entonces, ¿cómo opera esta cosa? Ustedes me dicen 1, 2, 3, go, yo le tomo el tiempo, ¿ya? Y recuerden que la rúbrica es presentación, contenido, tiempo, preguntas. Hay una coevaluación que es global, un puntaje que involucra a todos esos aspectos, y una autoevaluación. ¿Ya? La autoevaluación influye solo es individual, es personal, ¿cachai? No es grupal. Y eso se calcula después con dividido, multiplicado, raíz cuadrada de pi, no sé, y da una nota. ¿Ya? No se preocupen, traten de estar tranquilos, no se pongan nerviosos. Bueno, es un poco normal a veces, pero nada. Yo voy a apagar mi micrófono y cámara mientras ustedes presenten, le pido lo mismo al resto. ¿Ya? Ustedes me dicen si está listo y empezamos a contar el tiempo. Ya estamos. Ya, 10 minutos, entonces a partir de ahora, ya. Ya, primero que nada, buenos días a todos y a todas. Con mi grupo le hicimos una presentación sobre la ginkgofita y vamos a partir con sus aspectos generales. Hay que pasar de tiempo. Ya. Estas se clasifican como gimnospermas, que son plantas vasculares y espermatrofitas productoras de semilla. El nombre viene del griego y su traducción al español es semilla desnuda. Este término se aplica debido a que las semillas de estas plantas no se forman en un ovario cerrado. Ahí pusimos un ejemplo de angiosperma, en donde se ve un ovario cerrado y que se tiene que cortar como para ver lo que hay en su interior. Y abajo la gimnosperma, que se ve esa piña que sería el ejemplo de cómo se muestran desnudas. Bueno, estas pertenecen a la familia Ginkgogaceae, que es una familia de las gimnospermas arbóreas con un único representante vivo actual hoy día. Se clasifican en el género de ginkgo, del cual se conocen más de 30 especies, pero solo una de ellas es la que sigue viva, y esta es la ginkgo biloba, que es con la que nos vamos a basar en esta presentación. Y bueno, y estas otras especies se conocen por fósiles solamente. Esa es la evidencia que hay. Bueno, este es un árbol dioico, lo que significa que presenta individuos tanto masculinos como femeninos. Y también se considera caducifolio, lo que quiere decir que pierden sus hojas en cierta época del año. Características diferenciadoras de la ginkgofita que se distingue de otras gimnospermas. Primero es tener una única especie remanente, que es la ginkgo biloba, y también que es longeva, lo que quiere decir que llega a vivir muchos años. También que tiene individuos masculinos y femeninos individualmente.
También está en esta imagen que se ve el arilo, que es la parte carnosa de lo que se fecunda en el lóbulo femenino, y adentro tiene esa semilla, y bueno, el arilo tiene un olor súper desagradable, que es como, no sé, una cualidad diferenciadora. También se puede decir que las hojas son caducas flaveladas, ahí también hay una imagen en la que se muestran, y características comunes que tiene como similitud con, con otras es el parecido ciclo reproductivo con las cicadofitas, que es una de las presentaciones que se van a dar a continuación. Ya, las especies relevantes, a pesar de que existen, o sea, se conocen 30 especies, la ginkgo biloba es la única que sobrevive en la actualidad. Y bueno, igual voy a mencionar aquí 3 de estas especies, que son la ginkgo apodes, la ginkgo dissecta y la ginkgo digitata. La ginkgo biloba es un árbol originario de China del Este y de Japón, del género ginkgo y de la familia Ginkgoesae, que se le conoce como árbol ginkgo o también nogal. Este puede llegar a medir unos 30 metros y sus hojas tienen forma de abanico con 2 lóbulos. Esta especie cuenta con más de 200 millones de años de antigüedad, por lo que es muy reconocida, por lo que se reconoce que ha sobrevivido a cambios biológicos y climáticos en nuestro planeta. Bueno, la morfología la dividimos en 2 partes, la interna y la externa. En la interna podemos ver una ausencia de vasos en el xilema. Y debido a esto, presenta traquídeas, que son células alargadas que permiten el transporte de agua y solutos en el sistema vascular. Esto como que hace la tarea de los vasos, de la ausencia de los vasos. También lucen cristales llamados drusas, que se encuentran en el floema y la parenquima, y estos están formados por un compuesto químico que sirve como defensa contra los herbívoros, para que estos no se alimenten de ella. Bueno, la externa, primero tenemos el tronco, que puede llegar a medir unos 30 metros de altura y son relativamente lisos y de un color café, y que posee un crecimiento en donde su eje principal crece más que las ramas laterales. En las hojas, estas están constituidas por una lámina simple en una forma de abanico que generalmente está entera, pero algunas veces se pueden ver bilobadas o dentadas. Los estrobilos masculinos son inflorescencias amarillas que crecen agrupados y cuelgan de una manera sutil. Ahí, como se puede ver en la imagen, esa como forma de cono que está ahí. Bueno, también tienen gametos masculinos móviles, que estos sirven para dar una movilidad y poder alcanzar y fertilizar a los óvulos. Los óvulos femeninos también cuelgan de las ramas, al igual que los estróbilos masculinos. Y en el caso de los árboles femeninos, su aparato reproductor son estructuras reducidas, y cada una de estas consiste en un pedúnculo o tallo que se divide en un ápice, y que cada rama generalmente lleva un único óvulo. De los 2 óvulos, uno sigue siendo viable y el otro aborta en una edad temprana, y a veces, en algunos casos, ambos óvulos se vuelven viables y se convierten en semillas. También es importante mencionar que es en el óvulo donde se produce la meiosis. La semilla, que sería ya lo último que voy a decir de las características, es que son de ese color como blanco que se ve ahí, y se forman luego de la fecundación, y ahí en esa imagen de abajo se puede ver cómo están en su forma original, que están dentro del arilo, que es esa parte carnosa que huele mal. Bueno, el ciclo de vida, primero partimos por la germinación. Es cuando la pequeña semilla del color blanco plateado del ginkgo germina cuando las condiciones del suelo se lo permiten, ya sea por temperaturas y buena humedad.
Luego pasamos al crecimiento y en donde el ginkgo alarga sus ramas y aparece un nuevo follaje, el cual pierde en los otoños. La floración es cuando comienza la etapa reproductiva, la cual se demora 1 año y 2 meses más o menos, y la polinización y el desarrollo sexual comienzan al primer año. Después pasamos a la fecundación, que ahí el polen es transportado por las corrientes del viento y se adhiere al óvulo. Y luego una de las megasporas en el óvulo se agranda y forma el fruto, que se ve ahí. Después pasamos a la reproducción, que es un proceso súper largo y pasan meses de la polinización hasta que sucede la fecundación. Y de igual forma, así de largo, la fecundación a la germinación también. Después pasamos al crecimiento del embrión, que puede comenzar poco después de la fertilización, pero continúa después de que las semillas en desarrollo caen al suelo. Y la muerte ya vendría siendo la última etapa, que se da lugar posterior a la muerte de las ramas y la disminución de la capacidad para nutrir el follaje de la primavera. Y bueno, el agotamiento de las hojas va debilitando lentamente el organismo hasta que este va a morir. Es importante mencionar que a lo largo de este proceso pasan muchos años, por lo cual este árbol es considerado longevo. Bueno, uso e importancia de este puede ser ornamental, debido a su belleza y la resistencia a plagas y a la contaminación que tiene. Por lo general, en el uso ornamental solo se cultivan los árboles de género masculino, ya que las femeninas, como habíamos mencionado, tienen un olor desagradable. También medicinal, ya que atribuye con propiedades antioxidantes, neuroprotectoras y circulatorias. Y también comestible, ya que al extraer el embrión y el megatrofito uno puede consumir esas partes. Bueno, como para finalizar, queríamos dar un dato para que sean conscientes de lo que pasa un poco con esta especie, y es que la ginkgo biloba, a pesar de encontrarse en diversas partes del mundo, es considerada por federaciones de conservación de la naturaleza como una especie amenazada. Por lo que como grupo creemos que es nuestra tarea y responsabilidad cuidar más de nuestra diversidad para que esta especie pueda persistir en el tiempo. Así que nada, o sea, espero que se haya entendido toda cabalidad y le doy fin por finalizada la presentación. Muy bien, aplausos virtuales o reales para la gente del grupo. De sus compañeros me imagino que eso, gracias. Ahí están aplaudiendo. Muy bien. Entonces, algunas preguntas. A ver, por ejemplo, para Javier, ¿está aquí con nosotros? Sí, aquí estamos. Ya. Javier, ¿cuál es el origen geográfico? ¿De dónde es originario el dingo? ¿Cuál es su distribución nativa? Esta especie es nativa de Asia. En un principio, en la época de los dinosaurios, se encontraba en todo el mundo, pero al pasar lo que pasó con los dinosaurios, la extinción, el meteorito, todo eso, sobrevivió solo una pequeña parte en ese continente, que fue en China y en Japón. ¿Y tú sabes alguno del grupo sabe en qué lugar específico se encontró? Porque esta especie se considera extinta y los científicos la rescataron, la redescubrieron en lugares particulares. ¿Alguien Se sabe? encuentra en el este de China y en Japón. ¿Ya? Sí, en Javier, China me parece que fue. Ya, te voy a mutear porque se escucha mucho ruido. Agustina, estabas ¿Sí? diciendo que en China... Sí, que esta especie es nativa del este de China y de Japón. Sí, lo que pasó es que la descubrieron en los templos Shaolin. Porque los monjes Shaolin las cultivaban en los templos, porque
como tú mencionaste, tienen propiedades medicinales, y no sé si han visto estas pastillas que son como para la mente, para la concentración de ginkgo. Las hojas y los frutos se pueden usar porque tienen una propiedad como activante del cerebro y entonces ayuda a los monjes a meditar. Entonces los científicos redescubrieron el ginkgo y no se extinguió porque se conservó en los monasterios, en los templos Shaolin. Ahí, bueno, y por lo mismo como tiene esa propiedad de como reactivación, se ocupa mucho ese medicamento para la gente más vieja. Para el Alzheimer, todo, ¿cachai? Para el cerebro. Sí. Una cosa es que hablaste tú de conservación, porque recuerden que una especie se extingue cuando no se encuentra de forma silvestre en su hábitat natural. O sea, si yo tengo un panda en el zoológico, pero no quedan pandas en China, la especie está extinta en la naturaleza. ¿Cachai? La extinción, hay escalas de niveles de categorías de conservación, y cuando se extingue en la naturaleza, la especie se considera extinta. Entonces, a pesar de que, o sea, después se puede reintroducir o qué sé yo. Entonces, el problema del ginkgo, que está en todo el mundo, tú vas a un montón de países, está lleno de ginkgo en todas partes. O sea, no es que la especie digamos, haya que hacer como programas de recuperación. Yo voy a cualquier vivero y tienen hileras de cientos de ginkgo. El problema es en su hábitat natural. Ahí es donde no tiene problemas de conservación, porque obviamente es una zona, qué sé yo, intervenía, qué sé yo. ¿Vale? ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Es que habían dicho que es un árbol dioico. Dioico. No alcanza a poner. Sí, ¿Dioico? ok, No alcanza a súper poner bien. qué es. Ya, Catalina, por favor, contesta esa pregunta. Ya, dioico significa que posee especies femeninas y masculinas. O sea, son ¿Especies? árboles separados. No, o sea, árboles separados. No en el mismo árbol. Monoico es que se encuentran como los aparatos femenino y masculino en el mismo árbol. Ah, Que ya, esto ya, se ya. puede, por ejemplo, no sé, lo femenino abajo, cosa de que pueda caer el polen hacia ella. Ya, Pero ¿conoces ya alguna planta que sea dioica, que haya individuos femeninos, sí, el boldo. individuos masculinos? El boldo, profe. ¿Qué más? No, es el único ejemplo que se me viene a la mente, ¿verdad? ¿La marihuana? Marihuana. Ah, Lo ya. iba a decir. Sí, también la araucaria. La araucaria, hay individuos que producen los piñones y individuos que producen coros masculinos. Eso es dioico. Di es dos. Oikos es casa. Entonces, dos casas es porque un individuo es el femenino y otro individuo es el masculino. Por ejemplo, los humanos somos dioicos, porque hay machos y hembras, ¿cierto? Eso. Entonces la araucaria también pertenece a la gimnosperma, ¿no? Sí, pero no porque sea dioica, es porque tiene No, cono. claro, O sea, ¿me entiendes? O sea, porque también hay angiospermas dioicas, como la marihuana, sí. ¿sí? Ujú. Entre otras, como los castaños, no sé, bueno, creo. Sí. Ya, bueno, entonces, antes de dar mis observaciones, opiniones, quiero que me den las de 4 personas del curso, que no sean del grupo, que me den una opinión, qué es lo que encontraron bueno o malo, etcétera, y que me den un puntaje de 1 a 4, pudiendo usar medios puntos, pero no más detalle que eso. O sea, pueden usar 3,5, pero no 3,33228, porque ¿qué es eso? O sea, la idea es que sea como cuántico, y que sea como un global que involucre la presentación, el contenido, el tiempo y cómo contestar las preguntas. ¿Ya? Eso, ¿y cuánto tiempo me marcó, profe? 10 minutos. Ya. Ya. Por favor, ojalá ¿Todos tenemos que no. evaluar? Ya, dale, Rafael. ¿Todos tenemos que evaluar a los No, compañeros? hombre, 4 personas al azar, los que quieran opinar. Ah, ya, bro. Yo Ya, quiero ya. dar mi opinión, profe. ¿Constanza? ¿Sí? Dale. Es que como están Encuentro las cámaras que apagadas, como que no veo humanos ni reacciones ni nada, entonces como que tengo que cachar quién habla. Ya, dale.
que encuentro que la presentación estaba súper buena, salió súper fluida igual y el tiempo estuvo, no se sintió muy largo ni pesado, encuentro que estuvo súper bien. Eso, no tengo como nada malo que decir respecto a su presentación. ¿Ya? Y de 1 a 4, ¿qué puntaje le pondría? Yo creo que 4. Vale. Siguiente. Rafael, pues ya que habló Rafael, dale Rafael. Ya, fue súper expedita la presentación, no hubieron trabas, fue preciso y claro, como dijo Connie, así que no hubo retroceso, todo bien, la verdad, fue demasiado expedito. Y nada, como que clarificaron muy bien los conceptos, así que me gustó, la verdad. Yo le pondría de 1 a 4, 4. Bien, gracias. Ya. Yo Fue igual, profe. rápido y furioso. Muy bien. Aline. Encontré que la presentación estaba súper fluida, el tema de la morfología se entendió súper bien, así que yo también les doy un 4. Excelente. ¿Cachan? ¿Qué es? Un ginkgo biloba. Es mi bonsai de ginkgo biloba que tiene como 30 años ya. Qué lindo. Está bonito, ¿no? Sí. Este lo hice yo, po. Bonsai, cuando me las doy ¿En del señor serio? Miyagi. Este es un real bonsai, pues no esas cuestiones chantas que venden en la feria artesanal que son ramas enterradas, pues. ¿Y le tiene alguna forma en particular? ¿Cómo? ¿Tiene alguna forma en particular? Sí, pues. Que Mira, no ahí lo en la vi. raíz, ponte todo, ¿cachai? Ahí. No se ve mucho. Ahí sí. Ahí sí. No sé si cachai. No está chueco, ¿cachai? Pero sí lo he mantenido así como así, ¿cachai? Ahí tiene como una raíz así para el lado. Verdad. Está bonito. Bonsai. Se me cayó para el terremoto, casi se muere. Para el terremoto, pues yo cuando estaba, para el terremoto del 2010, yo vivía en la octava región, pues. Y no estaba en mi casa cuando sucedió, de hecho estaba en un carrete, en un bar en Santiago que se llama La Berenjena. Estaban ahí, y en mi casa de Los Ángeles, quedó la embarrada, se cayó la pandereta, y ahí este Jingo casi dead, porque se cayó, obviamente el macetero se reventó, pero la persona que estaba en mi casa, una ex polola, ella salvó la mata. Así que este es un sobreviviente del terremoto. Y la otra es que después de Hiroshima, hay unos jingos que sobrevivieron, o sea, no obviamente en el lugar donde cayó la bomba, pero por ahí cerca, que sobrevivieron a la radiación. Entonces, de alguna manera, los jingos también son símbolos como en Japón del como renacimiento, ¿cachai? Tienen una cosa media simbólica. Ya, Aline, entonces, me dijiste un 4. Sí, un 4. Ya, perdone que sí, pero estaba quebrándome con el bonsai. Ya, me falta uno más. Yo, profe, encontré que estuvo súper buena, la verdad. Dale, si quieres puedes escribirlo, si es que tu conexión está muy mala, puedes escribirlo. No conocía nada de concepto. Es que te escucho súper mal, capaz que sea mi conexión, no sé, Constanza. Pero si quieres lo puedes escribir. Ya. Bien, entonces, mis comentarios, en general me pareció la presentación súper buena. La parte oral, la expresión oral estuvo bien. En ciertos momentos se volvió medio lenteja como al final como se enredó un poco. En el ciclo de vía también hubo algunos errores como de concepto, porque ponte tú, hablaban del desarrollo del embrión y mostraban la planta entera. El desarrollo del embrión es dentro de la semilla.
Entonces ahí, en la parte del ciclo de vida, la primera parte es como que estuvo bien, y la parte como de abajo y para el lado como que es más o menos. ¿Ya? Entonces ahí, ojo, porque cuando están los óvulos, el polen se dispersa por el viento, se produce la fecundación y se forma el óvulo. Ese óvulo, ese óvulo fecundado, va a empezar a formar la semilla, y ahí comienza el desarrollo del embrión, puesto en la semilla. Esa semilla después se cae del árbol materno, y el embrión se desarrolla ahí adentro, y luego germina, ¿cierto? Germina y recupera la fase de germinación, y ese individuo adulto eventualmente se muere, ¿cachai? Pero el ciclo de vida como que estaba medio raro ahí. ¿Qué más? La familia no va en cursiva. En cursiva va el nombre científico. El nombre científico está compuesto por el género y el epíteto específico. Son dos palabras, el género va en cursiva, y cuando escribo completo, el género más el epíteto específico, todo va en cursiva, pero la familia no va en cursiva. ¿Ya? En algún momento hablaste en el ciclo de vida de fruto, y no tiene fruto. No es fruto, es una semilla con un arilo carnoso, pero no es un fruto, no, eso no es un desarrollo del ovario, es un óvulo, no hay ovario, ¿cachai? Entonces, no es un fruto. Yo sé que parece un fruto. Una sí. pregunta. ¿Sí? Sí, es que también lo dije como porque parece fruto, pero también como tiene esa semilla comestible, a fruto me refería como también a eso que... Ya, que es pero tenéis que ser, comestible, está bien, pero tenéis que ser precisa con los términos, sobre todo de morfología. Sí, ¿Ya? Entonces, en términos de presentación, habían algunas diapositivas que estaban medias peladas, como con puro texto, como con medias como desbalanceadas. En general, la mayor parte de las diapositivas estaban súper bien. Entonces, yo les puse un 3,5 en presentación por esos detalles, como que al final decae un poquito como la parte, la fluidez, y la parte de la explicación del ciclo de vida en términos esquemáticos y todo, y la de anterior, más o menos. El resto todo súper bien. En contenido un 3,5 por esos pequeños errores del cursivo de la familia, el fruto, pero eran cosas súper menores, súper menores. Piensen que de 1 a 4, 3,5, súper bien. 4 en tiempo, 4 en preguntas, respondieron todos súper bien. O sea, se nota que todo el grupo manejaba bastante, y habían leído eso, se nota que estaba bien. Un 4 en coevaluación. ¿Ya? Entonces, ahora lo que me falta es la autoevaluación, y les puedo decir su nota. Adelante, estudios. Agustina Somerville, de 1 a 4. Tu autoevaluación. Eso no influye a la nota de nadie más que la tuya. Yo me evalúo con un 4. ¿Ya? Y profe, una cosa, que en el ciclo de vida, sí sabíamos que las fotos como que no calzaban mucho con lo que decía, pero igual se nos hizo difícil encontrar imágenes de, no sé, de la polinización, entonces por eso colocamos esa foto. Pero sí estábamos al tanto de que tal vez no calzaba mucho. Entonces, ¿un 4? Sí. ¿Ya? ¿Erika? ¿La califico yo? ¿No está Erika? Se califica ella. Ella, pues. Erika me tiene que decir cuál es su autoevaluación. Es que creo que se le José cayó. Riz, que escuchaba un poco más, perdón. Sí. ¿Qué tengo que hacer? Hola, ¿en qué estamos? No, tienes que tú darme Calificarme. Ah, ya. un puntaje de 1 a 4, ¿ya? Con tu autoevaluación. ¿Cómo crees que tú lo hiciste? ¿Ya? Eso no influye a nadie más que a tu nota. ¿Cachai? Sí. Un 4, Vale. creo. Ok. Joselo. ¿Se escucha? Escucho, sí. Un 4. Vale. José Pablo Poisson. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Tengo mal internet. Sí, hola. Dime. Yo con un 3,5, claro. 3,5. ¿Por qué?
porque en un momento ayer no pude conectarme como al final para los últimos detalles y no sé, siento que eso como que no corresponde que me coloque el 4. Vale. Está bien, es personal, autoevaluación. José, viste, tienes un futuro en la radio, así que después no te resulta la agronomía, o podrías tener un programa radial sobre agronomía. Javier Méndez. Sí, profe, un 4. Vale. Catalina. Un 4 también, profe. Ya, entonces, todo el grupo tiene un 6-8, excepto José, que tiene un 6-6, por cómo se autoevaluó, y eso considerando todos los aspectos del curso. Me interesa saber si están conformes con el puntaje y si están conformes con los comentarios que yo les hice, si están de acuerdo con los comentarios que les hice. Sí, yo por lo menos estoy de acuerdo. Yo también, profesor. Vale. Sí, estamos de acuerdo. Bien. Siguiente grupo. ¿Quién viene? Ya, pues. Nosotros podríamos. Hoy día sí. Yo. Gabriel. Ya, lo primero es que me digan los personajes. Ya. Es Bárbara Ahumada, ¿Ya? Daniela Collao, Eduardo Navia, Constanza Maldonado. No. Calma. Ya. No, ahora sí. Bárbara Ahumada, Daniela Collao. ¿Ya? Eduardo Navia. ¿Ya? Constanza Maldonado. ¿Ya? Y Gabriel Quinteros. Dale, no, tú me avisas y yo te empiezo a contar el tiempo. Ya, que me va a compartir una compañera. No sé si está por ahí. Profe, disculpe. Lo disculpo. No pasa nada si pronunciamos algunos nombres mal, como medio extraño algunos. Me podrían haber preguntado cómo se dice, pero básicamente en latín hay ciertas reglas, pero tú puedes como o pronunciarlo correctamente en latín o castellanizarlo, tampoco está incorrecto, y además ustedes no tienen por qué saber si no preguntan, pero para la otra pueden preguntar, no hay problema. Pero si hoy día ya no fue, hoy día es la primera presentación, así que hay como un poquito más de relax. Ok, muchas gracias. Profe, sabe que estoy compartiendo, pero no se me queda pegado. No puedo ni agrandar ni cambiar la diapositiva. ¿Estás compartiendo una ventana o la pantalla completa? Una ventana. Ya, y no No, puedes la pantalla como... completa. Ya. Te sugiero que no le pongas como la pantalla completa, sino que pongas compartir solo la ventana del PowerPoint para que puedas cómo manejar eso. Tampoco puedo. Deja de compartir y compártelo de nuevo. No puedo cambiarlo. A ver, voy a intentar de otra parte. Que lo habíamos hecho, pero sí funcionó y ahora como que no funciona. Bueno, estas cosas del computador así, de repente... Si no, mándale la presentación a algún compañero por correo o a mí y la comparte otra persona. Pero apúrense. Ya mejor, alguien puede compartir si todos lo tienen. Ya. Por favor. Cualquiera del grupo que comparta la pantalla, por favor. O que lo haga otro grupo, quizás nosotros nos arreglamos Claro. por Sí, internet. sí, mientras se arreglan el queso, pues que presente otro por mientras. No hay problema. Gracias. Profe. ¿Sí? Ya, yo me ofrezco para presentar en lo que arreglan el problemita.
Ustedes son netófitas, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, déjame ver así aquí. Ya, pegar. ¿Quiénes son? Andrés Alejandro Alvarado Vergara. Nombre y apellido nomás. Po. Andrés Alvarado. Anaís Cisternas. ¿Ya? Alin Sepúlveda. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice? Alin. Alin. Alin latina, profe. Ya. Ah. ¿Ya? Y Juan Zúñiga. Tin, tin. Ya. Ustedes me dicen, falta nada más para que avancemos, porque ya como que están... Ya, ok. Voy a compartir pantalla. Hoy día eran hartas presentaciones, 4, igual son hartas. Usualmente vamos a tener 1 o 2 más por clase, no tantas, pero... ¿Se ve, profe? Sí. Ahí sí. Sí, se ve. Tengo una duda. Los grupos eran de 5 o 6. Y Sí, aquí profe, veo 1, 2, 3, 4, si es que no estoy Le contando mandamos mal. un correo, profe. Profe, ayer le mandé un correo. Ah, ustedes son, ya. Veis que si no Sí. se me olvida. Ya, no hay problema, no hay problema. Ok. Ya. Tranquilidad. Ok. Son las 9:51. Dale. 1, 2, 3, go. Ya, buenos días a todos y a todas las presentes. Hoy les presentaré un PPT que realizamos junto a mis compañeros Andrés Alvarado, Anaís Cisternas y Alin Sepúlveda, y que están marcados en materia de gimnospermas, específicamente en las netofitas. Bueno, como objetivo de esta presentación es dar a conocer qué son las netofitas, sus principales características y sus clasificaciones. Y bueno, a modo de introducción, las netofitas constituyen un pequeño grupo de plantas con semillas y están representados por 3 géneros vivientes. También se caracterizan porque la anatomía del esporofito y hechos particulares del ciclo reproductivo han atraído su atención desde hace ya varios años. Se han hecho muchos esfuerzos para demostrar que este grupo sería el eslabón para relacionar las gimnospermas con las angiospermas. Y bueno, para ir contextualizando, si bien antes se mencionó con lo que respecta a semilla, gimnospermas, de un punto de vista bien general, vendría a ser las plantas que no poseen flores y las angiospermas, las que sí poseen flores. Muy bien, aquí tenemos la categoría de taxonomía de las netofitas. Pertenecen al reino Plantae, su división es espermatofita, su subdivisión es gimnospermas, su clase puede ser neptocida o pinocida, su subclase es netida y su orden son netales. Muy bien. Bueno, como características generales para conocer la netofita, la verdad hay bastante, pero destacamos la siguiente. Bueno, primero que nada, tiene un crecimiento secundario, pero menos acusado que las coníferas. Bueno, ¿a qué se refiere con ese crecimiento secundario? Básicamente al crecimiento del grosor y que aporta un carácter leñoso a la planta. Bueno, como punto número 2, tienen traqueidas y vasos iguales a las angiospermas, pero difieren en la filogenia. Las perforaciones derivan evolutivamente de puntuaciones circulares. Bueno, filogenia, la verdad se refiere, a modo bien general, a la historia evolutiva y las relaciones entre o dentro de los grupos de los organismos. Bueno, continuando, también posee células parenquimáticas asociadas a las células cribosas del floema, que puede ser por evolución paralela y no por relación filogenética. Además, posee ausencia de canales resiníferos. ¿Qué quiere decir esto?
que no posee los canales que secretan resina, la cual puede ser utilizada para protección y etc. Bueno, además posee tubos polínicos no autoriales y por lo general son cortos y efímeros. Bueno, además posee estróbilos compuestos o esporófilos producidos en la axila de brácteas. Los estróbilos son hojas en forma de piña, o básicamente la formación de piña, para decirlo bien general. Los tres géneros tienen una cámara polínica amplia que se prolonga hasta los arquenios. Además poseen simplificación del gametofito, el masculino reducido a 4 células y el femenino a veces no forma arquenio. Además producen embriones que poseen 2 cotiledones, tienen presencia de brácteas, y presencia de microsporangias. Bueno, las microsporangias son las encargadas de producir microesporas que dan lugar a los gametofitos masculinos cuando germinan. Así que continuamos. Bueno, las netofitas se dividen en 3 familias, que es Netum, Ephedra y Weltschia. Bueno, en el caso de la primera, corresponde a plantas erectas o trepadoras, con hojas opuestas y retinervadas. O dicho de otra forma, también puede decir reticulado pinnado. Además posee inflorescencias espiciformes, flores dispuestas en anillos definidos, y son estructuras reproductoras unisexuales. Incluye enredaderas y árboles tropicales. Bueno, inflorescencias espiciformes hace referencia a que posee forma de espiga. Bueno, pasando a la segunda, a las efedras, son plantas arbustivas con tallos desarrollados o con tallos muy cortos, hojas reducidas, esquaciformes o muy desarrolladas y son acintadas. Inflorescencia estroviliforme, posee flores no dispuestas en anillos definidos y además es una planta con aspecto equisitoide, o dicho de otra manera, equisitoide quiere decir con forma de cola de caballo. Bueno, además posee hojas esquamiformes de 2 a 4 verticilos y la especie del género Ephedra además son arbustos presentes en desiertos y regiones secas. Bueno, en el caso de las Weltschia, son plantas con tallo muy corto y macizo y se caracterizan por tener 2 hojas acintadas que poseen crecimiento indefinido. Bueno, en este caso solo incluye una especie, hallada en el desierto de Namide, en África, y la mayor parte del cuerpo de esta planta crece bajo el suelo. Posee su tallo aéreo en forma de disco y de hasta casi 1 metro de diámetro, desde el que se extienden 2 estructuras parecidas a listones. Muy bien. Y continuando con la materia, a lo que viene a ser con especies relevantes para Chile y el mundo, tenemos la Ephedra chilensis, que pertenece al reino Plantae, a su división Netophyta, su clase es Nepsida, orden Ephedrales, familia Ephedraceae y género Ephedra. Bueno, esta se caracteriza, es más bien conocida como pingo pingo, pinco pinco o solupe chileno. Es una planta herbácea de la familia Ephedraceae, presente en Chile, en Argentina y se encuentra en terrenos pedregosos y sobre los 3.000 metros de altura. Bueno, también tenemos el Netum africanum, perteneciente al reino Plantae, a la división Netophyta, la clase Netocida, orden Netales, familia Netacea y género Netum. Bueno, esta principalmente se caracteriza, principalmente está presente en África, pero sus hojas son de carácter comestible y además, como se recalca aquí, es de uso medicinal. Comestible en el sentido de que aporta en gran manera al aporte de alimentos, sabemos que es muy deficiente en África, y por lo general se utiliza hacer sopa de esta hoja. Muy bien, y en lo que respecta a Chile, las netófitas principalmente se encuentran desde la segunda región de Antofagasta hasta la Araucanía. Y si analizamos el mapa, podemos deducir que prefieren o se encuentran más bien en climas templados, cambiando a cálidos. Muy bien. En el exterior
Son plantas muy abundantes en Asia, pero con pocos representantes en América. Son árboles unisexuales, de madera dura, y producen un olor fétido por la noche. Bueno, además, cada uno de los 3 géneros de genétidas es morfológicamente muy distinto, bueno, dadas las características que se mencionaron antes. Bueno, y específicamente en lo que respecta al interior, en el género Netum está presente en el sudeste asiático, se considera el punto de diversidad del género Netum, pero el género también está presente en América del Sur y África tropical. Bueno, Ephedra principalmente se distribuyen por climas secos y templados, salvo en Australia, en donde no se presenta, y principalmente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, en la cordillera de los Andes. En el caso de la Welschwichia, es el único género de la familia Welschwichiae, perteneciente a las gimnospermas. Es endémica del desierto de Namib, entre Angola y Namibia. Bueno, a modo conclusión o a modo síntesis, las netofitas están divididas en 3 familias que tienen algunas características en común, que son propias de la especie, pero de igual manera tienen características diferentes entre ellas. Y si lo quieren ver de una manera más jerárquica, primero que nada tenemos las gimnospermas, de los cuales se rescatan en este caso las netofitas, y las netofitas se dividen en las 3 ya mencionadas, que vendría a ser la Welschwichia, el Netum y la Ephedra. Bueno, quisiera dar por terminada la presentación en cuanto a información, y muchas gracias, y bueno, damos espacio a las dudas y o consultas. Muy bien, muchas gracias. Aplausos para ustedes. Ok. Preguntas. Para Anaís, ¿qué es una bráctea? Porque hablaste sobre los conos, ¿no es cierto? Que habían brácteas y no sé qué. ¿Anaís? Perdón, profe, tenía apagado el... las brácteas son unas como cositas, no sé cómo explicarlo. Bien. Pero son unas cositas de donde salen unas hojas. Creo. Ya, no. Eso lo vimos en clase. ¿Puedo En todo ayudar? caso. ¿Cómo? ¿Puedo contestar? ¿Le puedo ayudar a la Anaís? ¿Aline? Sí. Sí. Dale. Bueno, según lo que yo sé, que la bráctea es una hoja que nace del pedúnculo de las flores, si no me equivoco. O sea, de ciertas plantas. Lo vimos en clase. Lo vimos en clase. Tuvieron una prueba, les fue bien. Es que sí, es que yo sé que también, o sea, salen como vienen de las flores, o sea, son las hojitas pequeñitas, es que no sé cómo explicarlo, pero A son ver. como las hojitas. Ya, no, Son las que... no es que vengan de las flores, son hojas. Son hojas. ¿Ya? Juan. son hojas que se encargan de proteger el verticilo floral. Eso. Son hojas que protegen flores o inflorescencias. O que están asociadas a las flores o a las inflorescencias. Esas son las brácteas. ¿Ya? Y en el caso de las gimnospermas, generalmente estas brácteas son medias leñosas. Pero son brácteas igual. Son hojas medias secas, tiesas, que están asociadas como a la estructura sexual. Ya. Para Andrés, ¿qué es escuamiforme? Que lo mencionaron bastante en la presentación. Escuamiforme. Hola, ¿me escucho? Sí. Escuamiforme es para referirse a la forma que tiene forma de escama. Sí. Eso es. A referirse a que la hoja tiene forma de escama. Eso, con forma de escama. Exactamente.
Y por último, la última pregunta. Hay un uso medicinal de las efedras. No sé si alguno me puede contestar. Sí, yo. O sea, la ocupan como, le dicen el té mormón, y sacan como la efedrina de ahí, que es un estimulante del sistema nervioso central que acelera el metabolismo, quita el hambre y hay algo más. Bueno, la cosa es que lo ocupan como estimulante. ¿En qué Eso también remedio es se como- usa? Por ejemplo, Maradona fue famoso por uno de esos remedios. O sea, dicen que es parecido a la cocaína, pero Se usan mucho eso los se ocupan remedios como estimulante. en los remedios Lo- para el resfriado. De estas como que no se echa así, o pastillas que son para la congestión nasal, Y porque para la el efedrina dolor de produce estómago también. vasodilatación. La vasodilatación también afecta el ritmo cardíaco. Entonces, la vasodilatación permite que se te pase esta sensación como de congestión nasal, ¿ya? Pero un exceso de efedrina te puede dar un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿cachai? Entonces, muchos remedios que son así como para el ánimo, para el resfriado, no sé qué, tienen efedrina, pero están contraindicados si tienes problemas como depresión o qué sé yo. ¿Ah? Pero es un remedio súper usado, ¿no? No es como solo usado en medicina natural, así como lo venden. Hacen de todo. En la farmacia, el Nastisol, por ejemplo, tiene efedrina. ¿Ya? Por ahí, miren, los remedios para niños que dicen sin pseudoefedrina o sin efedrina, o los que dicen con efedrina, no sé cuánto. ¿Ya? Es un remedio que he usado que originalmente se desarrolló a partir de especies que están en Asia, pero en Chile tenemos una súper gran diversidad de efedra. El único género de netácea o de netófita que hay, netópsida, lo que quieran, en Chile es efedra, y hay muchas especies. En la zona norte y centro están en todas partes, y más para el sur empiezan a relegarse solo a las montañas, a la cordillera de los Andes. Entonces, si ustedes van a la octava región, van a Antuco, hay efedra en Antuco. O sea, para allá para el sur, está más para la cordillera. Que en el fondo también es como seco, ¿cachai? Como, no es como abajo. Ya. Antes de dar mis comentarios, coevaluación. Un segundo porque tengo que abrirle a la gata para que salga. Ya. Ya, sorry, que está la gata ahí en la puerta parada con cara de... ¿no? Entonces, 4 opiniones. Me gustaría, una persona del grupo anterior que me opine sobre esta presentación y asigne un puntaje. Para hoy día sí, po. Ya, a ver, Agustina. Ya. Me gustó mucho la presentación, estaba muy clara y siento que estaba muy bien distribuido tanto las fotos como el texto, y eso hacía como muy clara la presentación y me gustó mucho. Yo del 1 al 4 le pongo un 4. Un 4. Ok. Sí. Ya. Ahora, 3 personas más, cualquiera que quiera opinar, hablar, etcétera. Ya, pues, pero, ¿cachai? Aquí ando grupos más, váyanse, pues. Si es opinar. Yo, profe. Ya. Que me gustó mucho el tono de voz con lo que explicaba, y que también había conceptos que yo no conocía y que lo explicó después de nombrarlo, como el de resinífero, y, y eso, le pondría un... Ah, y las diapos me gustaron porque están equilibradas entre imagen y texto. Vale. Le pondría un 4.
Un 4. Bien. Siguiente. Ya. Yo Dale. opino que ocuparon como un vocabulario súper formal y eso ayudó harto a la comprensión. Y también me gustó caleta cómo clasificaron las especies que nombraron. Y no, encuentro que bien. Así que yo pongo un 4. 4. Me falta una. Me falta una. Jeremy, por favor. Oiga, corta la pregunta, ¿por qué me tienen esperando afuera si tengo el 21? Disculpe que no estoy en mi casa y no puedo escuchar bien. Estaba ando en el centro, estaba haciendo unos exámenes, no quería faltar a la clase, me estoy escuchando igual, pero no entendí mucho. Ya. Disculpe, profe. Sí, Estoy tranquilo. aquí en la casa. Si quiere le muestro aquí, estoy aquí en el centro. Está bien, hombre. Tranquilo, tranquilo. Ya, profe. Mira, Maximiliano. Maximiliano. ¿Aló? Sí. Estuvo buena, se entendió todo, estuvo bien distribuida. Un 4, estuvo buena. Ya. Ok, ahora mis comentarios. ¿Ya? La presentación me pareció bien. Las diapositivas tenían varias diapositivas que estaban medias peladas, que eran como puro texto. Plano y con la letra un poquito chica, más o menos. O sea, creo que todavía podía haber un poquito de mejora en el diseño de las diapositivas, un poco en el balance de las diapositivas. Tenían un montón de nombres científicos que no estaban en cursiva, un montón. Y cuando hacen la clasificación, solo el nombre científico va en cursiva. La familia no va en cursiva, la clase, el reino, no van en cursiva, solo el nombre científico. ¿Ya? Los otros taxa entonces no van en cursiva. En algún momento te referiste a Netum, Efedre, se dice Belvitskia o Welwitskia. Ya, no importa, eso como les decía, si no saben, no importa. Como la familia Netum, o sea, la familia es Netaceae, Efedraceae y Belvitsquiaceae. ¿Ya? Hay algunos aspectos de las características de las netáceas que no mencionaron, o sea, de las netófitas que no mencionaron, que tienen que ver con su parecido a las angiospermas, que por ejemplo tienen doble fecundación en algunas especies. ¿Ya? En las gimnospermas no hay doble fecundación. Y en algunas netófitas hay doble fecundación y también hay parcialmente doble tegumento en algunas especies, que también es una característica derivada. Ustedes mencionaron la presencia de vasos, que no hay en ninguna otra gimnosperma. La ausencia de canales resiníferos, en los jingos también hay canales resiníferos o canales de mucílago, pero en los pinos y en los jingos hay canales de resiníferos, en estas otras no. Entonces me pareció que esos pequeños detalles faltaron. Yo les puse un 3 en presentación. Creo que a veces este lenguaje como en complicado, no sé si aportaba a que la gente lo pudiera retener. O sea, si yo creo, es un ejercicio, si yo le preguntara al azar a cualquiera, que me diga, a ver, entonces descríbeme morfológicamente cómo son las esferáceas, o qué sé yo. Como usaste tanto término, es probable que no se recuerde, que se van a recordar como lo general, pero no sé si van a poder describirlo, porque usaste mucho término en un espacio corto de tiempo, entonces como que fue too much, ¿ya? O sea, cuando describía cómo eran las inflorescencias, o cómo estaban puestas las estructuras sexuales, las brácteas, qué sé yo, creo que fue demasiado complicado para un tiempo tan corto, sin que la gente conociera los términos de antes, a pesar de que los definiste, pero fue como too much, creo yo. Entonces, 3 en presentación, 3 en contenido, por los errores de los nombres científicos. Oye, ¿qué haces tú ahí? Anda ya. Sale, hombre. Ya, pues, hombre, ¿estás en clase? Ya. Pindi. ¿Ves? Ya se me fue la onda.
Entonces, había nombres, eso, errores en los nombres científicos de las cursivas, y estos detalles que faltaron, ¿no es cierto? Por ejemplo, creo que mencionar lo de la efedrina en la presentación era como importante porque es un remedio que es como mundial, o sea, lo venden en la farmacia, ¿no? No es como algo de medicina diaguita, así súper raro, sino que es un remedio muy común, la efedrina, que se obtiene a partir de la efedrina. Pero lo mencionaron después en las preguntas, pero yo lo hubiera incluido en la presentación, en términos, porque hablaste de varios usos del Netum, que son de otros países, pero no de la efedra que hay en Chile y que de hecho tienen uso medicinal en Chile, y tienen este uso como global, ¿cachai? Pero está bien. En tiempo 4 puntos, en preguntas les puse 3 puntos, ahí hubieron algunos como dudas, problemas de concepto, digamos. Recuerden que si ustedes lo ponen, tienen que saberlo todo el grupo. Y la coevaluación 4 puntos. ¿Ya? Entonces, ahora necesito saber su autoevaluación. Andrés, rápido, porfa, para poder pasar a los otros grupos. Un 4, profe. ¿Ya? Anaís. Yo un 3,5 porque falté una reunión y porque me equivoqué en la pregunta. Ya, te castigas ahí porque otra pregunta. Bueno, Y me castigo, me autocastigo. está bien. Aline. Yo un 4. Juan. Un 4, profesor. Ya. Entonces, eso le daría a Andrés, Aline y Juan un 6-3 y a Anaís un 6-1. ¿Están de acuerdo con los comentarios que yo les hice? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Igual profe. van a ayudar Sí. más adelante a perfeccionar. Sí. Y no es para justificar, ¿no? Pero el tema de la efedrina no lo alcanzaba a poner por el tiempo, no nos daba como para explicarlo todo. Sí, si tú me preguntas, yo hubiera simplificado mucho la descripción de las especies poniendo imágenes. O sea, si tú pones una imagen, a veces queda más en el público que describirle hojas con no sé qué. Si tú pones una foto de una federa, ¿cachas que es como un arbusto con las hojas chicas, secas? ¿Cachas? Como que, ¿me entiendes? A veces es más fácil hablar como de lo general y poner la imagen que te hable de los caracteres, o los puedes describir ahí, que ahí creo que podrían haber como recortado un poco y haber puesto como una diapo final de usos generales o en la diapo de usos haber mencionado lo del Netum, pero en general, o sea, no está mal en ningún caso, sino que son cosas que pueden mejorar. Claro. Traten de tomárselo por ese lado. Gracias. ¿Ya? Ya, son las 10:15. Vamos a dar 15 minutos hasta las 10:30, para que se ventilen un poco, porque cuando uno ve muchas presentaciones y muchas cuestiones, como que ya después no entra o ya está lateado, entonces perjudica a los otros grupos porque no le prestan tanta atención, o no sé, como que está medio chato. Entonces, 15 minutos hasta las 10:30, no sé, nos pasamos un poquito, pero hasta las 10:30, para que se ventilen, tomen aire, té, café, efedrina, nastisol, ya no sé. Ya, voy a pausar la grabación. Estaba bien, ¿eh? Estaba empezando a compartir. Tienes que esperar un poquito, se demora unos segundos. Ahí sí, ¿ves? Sí, cada hojita. Ahí está. Ya. Ustedes me dicen. Estamos. Ya, 1, 2, 3, go. Bueno, buenos días. Con mis turno. compañeros elegimos el grupo de las cicadofitas. Mi grupo es de Bárbara, Daniela, Eduardo, Constanza y Gabriel. Ya. Bueno, ¿qué son las cicadofitas? Corresponden a una de las 4 divisiones de las gimnospermas. Estas son plantas vasculares y espermatofitas productoras de semillas. Las cicas pertenecen al grupo de las especies seminíferas más primitivas. A estas se les conoce también como fósiles vivientes, ya que poseen muy pocos cambios durante los últimos millones de años. Y bueno, en el caso de México, hoy día 10 de sus 55 especies están consideradas en extremo peligro de extinción.
Características. Bueno, poseen un tallo no ramificado, desde tuberoso a parcial o totalmente subterráneo hasta estipe alto, con aspecto de lechos arbóreos o palmeras. Y todas las estructuras presentan raíces con geotropismo negativo, que pueden formar estructuras coraloideas asociadas a cianobacterias fijadoras de nitrógeno, como se puede ver ahí en la imagen. Así ya, perdón. Presentan hojas pinnadas o bipinnadas y sus semillas están descubiertas. Bueno, en cuanto a su reproducción, podemos decir que son plantas dioicas que poseen megastrobilos y microstrobilos, que son las partes masculina y femenina. Estas estructuras son conos compactos con crecimiento definido. Su polinización es anemófila y entomófila. En cuanto a su distribución, bueno, de estas plantas existen hallazgos fósiles en la época del Paleozoico. Sin embargo, alcanzó su punto más alto de evolución en el Mesozoico, por lo que su edad como grupo se ha estimado en 280 millones de años. Y hoy en día están restringidas a áreas tropicales y subtropicales, y estas cuentan con 4 familias, 10 géneros y 130 especies. Y actualmente se distribuyen por Sudamérica, América del Centro, México, sureste de Norteamérica, oeste de África, sureste de Asia y Australia. Bueno, como características diferenciadoras se distinguen del resto de las gimnospermas vivientes por tener hojas pinnadas o bipinnadas, y los óvulos y los conos femeninos de las cicadofitas son más grandes que el resto de las gimnospermas. Características comunes, bueno, son plantas dioicas como todas las gimnospermas y presentan estrobilos en forma de conos compactos. Al igual que todas las gimnospermas, su polinización es anemófila y entomófila y tienen el mismo ciclo reproductivo que el resto de las gimnospermas. Bueno, en algunos ejemplos están las Zika revoluta, la cual es una planta nativa de Java, Indonesia, que es utilizada como planta ornamental de interior y exterior en varios parques públicos. Como acá en Chile se utiliza, hay ejemplos en Talca o en Valparaíso. La Dion Eule, una planta nativa de México, es utilizada también como planta ornamental y a causa de su gran toxicidad puede llegar a matar grandes herbívoros, como vacas. Y la última, Dion sonorense, que es nativa del norte de México, fue utilizada para la fabricación de alcohol antiguamente, y a causa de esto se han destruido poblaciones enteras de esta especie. Esto es en la región de Bacanora, en México. Ahí pusimos algunas imágenes de las plantas. La primera es la Zika revoluta, la del medio la Dion Eule y la última la Dion sonorense. Espero que se haya entendido. Gracias por escuchar. Muy bien, gracias por la presentación. Vamos entonces para acá. Ya. Algunas preguntas. ¿Qué familias hay dentro de las cicadófitas o cicadópsidas? Constanza, ¿cuáles son las familias que incluye este grupo? ¿Constanza?
¿Aló? ¿Aló? ¿O Daniela? Sí, profe. Está la cicadacia, ¿Ya? la estanqueracia, ¿Ya? la miacia y la Bowenas. Ya, esas 4 familias hoy día las sitiaron y las hicieron 2. ¿Ya? Pero está correcto lo que tú dices, en una clasificación antigua, está bien, pero hoy día se consideran Cicadacia y Samiacia. Esas son como y entonces Bowenia y creo que las pusieron en el Samiacia. Pero está bien. Ok, súper. Ya, para Bárbara. ¿Estás ahí? Bárbara. No. Creo que no está en la reunión. Ya. Bueno, Gabriel, ¿tú mismo? Sí. ¿Hay especies nativas de Chile? Nativas, Sí. no, la verdad no tengo el conocimiento, pero sé que el ejemplo que vimos de la Zika revoluta, ¿Mm? que esa la utilizan como planta ornamental en algunos parques públicos o en las casas también para decorar. Vale. La respuesta es no. No hay especies nativas de Chile, solo ornamentales, introducidas. Como, yo tengo en el patio, me da lata ahora salir porque está helado, pero tengo en el patio en un macetero una Zika que está, es que yo creo que está media, está súper, como que antes estaba súper bonita y no sé por qué de repente se puso, la atacaron como chanchito blanco y se puso mal, súper mal. Antes la teníamos adentro, estaba bonita, pero la sacamos al patio porque mi hijo era muy chico y la hoja es media pinchúa. Y ahí como que se guateó más o menos. Pero no hay nativas de Chile. Ya, ¿alguno del grupo que me cuente algún uso o aplicación, aparte de lo que mencionaste de que algunas son venenosas, ¿cierto? Y que la Zika revoluta, que es ornamental. Es muy usada, por ejemplo, en Argentina, que tiene un clima más tropical, en Buenos Aires, por ejemplo. Las plazas tienen pedazos así de Zika. ¿Cachai? En Chile no se dan tan bien así como afuera, ¿ya? Porque nuestro clima no es tan tropical. No son muy buenas para las heladas, son de climas tropicales. No sé si algún otro uso o aplicación. Habíamos visto que también como un tipo de harina, almidón, para hacer tortillas y esas cosas. Sí, También. exactamente. En algunos países se pueden usar las semillas, se les hace un tratamiento para quitarle lo venenoso, ¿ya? Y después se pueden usar para hacer una harina. ¿Ya? Exactamente. ¿Ya? Si tuvieran que decirme qué aspecto tienen, o sea, si alguien te dijera, oye, pero ¿cómo las cacho? ¿Cómo yo cacho una cicadófita? ¿Qué le dirían? Onda, nada, mira, pucha, es una cosa que parece ¿qué? Una palmera. Una palmera. Muy fácil confundirlos con palmeras. De hecho, hay unas cicadófitas que miden, no sé, 15 metros, 10 metros, que tienen un estípite con las hojas arriba. Entonces, efectivamente, es como eso, ¿ya? Respecto de sus características primitivas, ¿qué me pueden decir? La última pregunta. Características primitivas de las cicas. ¿Cómo primitiva? ¿Cómo era antes? No. ¿Qué características tienen como grupo que uno podría decir, oye, son súper primitivas dentro de la gimnosperma? ¿Que tienen la semilla afuera? Todas las gimnospermas tienen, excepto las metófitas, que tienen como una cosa, pero en general todas las otras también tienen la semilla afuera. No sé, profe, me pilló. No sabría. La respuesta es que tienen también gametos masculinos móviles, que nadan, requieren agua, igual que las ginkgófitas o ginkgopsida. Los gametos masculinos tienen, en este caso cilio, el otro tiene flagelo, y que tienen que nadar. En el canal arquegonial tiene que haber agua para que esto nade, literalmente así,
nade como un espermio, literalmente, hasta el óvulo. ¿Ya? Entonces, este grupo y las gincofitas son grupos primitivos que se asocian con la reproducción todavía asociada al agua, libre. Tiene que haber una gotita de agua. De hecho, en el gingo, en el óvulo, en la punta se ve como una gotita de agua cuando están madurando. Y las zicas igual. Entonces, es como una característica como de helecho, ¿cachai? Como primitiva. En los pinos no hay eso y en las netrum tampoco. Entonces, es una característica de los gametos móviles como asociado a este carácter como primitivo. ¿Está? Muy bien. Coevaluación. Ya, pues, pero rápido, pues, si queda un grupo más, pues no sean así. Ya, pues. Profe. Sí. Yo les pondría un 4, una nota máxima, debido a que en la presentación apelaron y utilizaron bastante imágenes, pero también eso ayudó a representar bien lo que ellos iban explicando. Sí, estoy de acuerdo. Súper bien. ¿Ya? Siguiente. Yo, profe, también les doy un 4, me gustó mucho su presentación. Los PPT están muy bien organizados y habían harta imagen, no había tanto escrito. Súper. ¿Qué más? Yo, Ya. profe, si quiere, opino. Cacho con primera. No, ya, dale, Valentina. Ya, me pareció que la presentación fue súper precisa, concisa. Me gustó mucho que le dieran atención a las imágenes. Yo justo estaba pensando, oye, ponen imágenes y ninguno como que hace aseveración o muestra cuál es cuál y cuál es cuál. Y justo mi compañero al final, cuando terminó de hablar, él dijo, ya, esta es esta otra y es la que sigue el otro nombre. Así que me pareció súper bien. También les pongo un 4. ¿Ya? Y, Camila, ¿tú querías hablar? Sí, también les pongo un 4 porque su presentación la encontré demasiado ordenada, a mi parecer, y fue demasiado concisa, no le pusieron demasiado como para alargarlo. Súper. Ya, autoevaluación. Bárbara. Si no está, que me la mande por correo. ¿Ya? Daniela. Un 4. Eduardo. Ok, Constanza. Constanza. ¿Está? Gabriel. Un 4. A la Ya, Connie dice que se le quedó pegado. ¿Quién? La Connie. Por favor, díganle a Bárbara y a Constanza de su grupo que me manden por correo su nota de autoevaluación, para que puedan tener nota. Necesito... Ya, mis comentarios es que en general encontré buena la presentación. Yo les puse un 3,5 en presentación. Estoy de acuerdo que las diapositivas eran bonitas, estaban limpias, estaban como no muy pesadas, pesado en el sentido de que no tienen tan recargado información por cada lámina. Sí, creo que hacían muchas como pausas al hablar. Entonces, como que decían algo y dejaban como unas pausas demasiado largas y después seguían. Eso fue al principio. Y después como que ya, qué sé yo, pueden ser los nervios, pueden ser como que estaban medio descoordinados con los pasos de las diapos, qué sé yo, pero eso se notó un poquito al principio. Y por eso le puse un 3,5 en presentación. En contenido le puse un 3,5, en general estaba todo bien, pero creo que era muy importante recalcar estas características morfológicas de las cicas, como que tienen aspecto de palmera, que los gametos son móviles, que el tronco es herbáceo con crecimiento leñoso parcial, tiene crecimiento leñoso parcial y está formado por los restos de las hojas que se van cayendo, igual que una palmera. ¿Ya? Y también mostrar un poquito más de la diversidad de la morfología, porque hay algunas cicadófitas que son herbáceas, que tienen un rizoma chiquitito, son como de este porte, y parecen como una hierba, una matita chica, y hay unas que miden 10 metros, entonces están las encefalartos, bogüenia, samia, ceratosamia, hay unas en Cuba, ¿ya? Yo he tenido la suerte de ver
una gran variedad de cicadófitas en distintas partes del mundo, en jardines botánicos, en jardines botánicos de distintas partes, y son bacanas, son muy bonitas. Y en Chile las venden en el Home Center y en el Easy relativamente caras, las venden, son caras esas plantas. ¿Ya? En Chile se dan mejor de interior, porque son más bien tropicales, ¿cachai? El resto me pareció bien. Como lo que mencionaron sobre las raíces, se llaman raíces apogeotrópicas, que tienen raíces normales, ¿ya? Pero aparte tienen unas raíces que se llaman coralina, coraloide o apogeotrópica, que crecen hacia arriba, son dicotómicas, y ahí tienen asociaciones con cianobacterias que fijan nitrógeno, como decían ahí en la presentación, ¿ya? Que es una característica típica. ¿Qué más? No todas tienen estos conos así, sino que hay algunas que tienen como unas hojas, donde los óvulos están puestos en esas hojas, y a veces tienen estos conos. ¿Ya? Zika revoluta, por ejemplo, tiene megasporófilos, pero hay otras cicadófitas que tienen conos femeninos como que fuera un cono de pino, ¿ya? Entonces, 3,5 en presentación, 3,5 en contenido, 4 en tiempo, 3,5 en preguntas, creo que estuvieron bien, excepto en una que fallaron ahí un poco. Coevaluación un 4, y eso le daría a Daniela un 6,6, Gabriel un 6,6 y Eduardo un 6,1. Y me faltaría la autoevaluación de Bárbara y Constanza para cachar qué onda. ¿Están de acuerdo con los comentarios? Sí, todo bien. Sí, profe, gracias. Ojo que pueden no estar de acuerdo, o sea, no. Sí. Profe, ¿puede explicar eso de lo que tiene en la hoja? ¿Lo? Es que, a ver, ¿cómo es? Déjame ver si lo... A ver, ¿dónde tengo aquí? Mira, esto así se ve, ¿cierto? Eso es una hoja de las cicas que tienen los óvulos ahí, ¿cachai? Entonces tienen como hojas con óvulos, así, en esa onda, ¿cachai? Pero hay, de esta forma. Pero hay algunas otras cicadófitas que tienen conos femeninos más como así. Pero este es masculino, ¿eh? Pero... ¿ya? Por ejemplo, ¿te fijas? Esto tiene más aspecto como de cono, ¿cachai? En cambio en cicas, ¿te fijas que es como un cono? Como un cono, no sé, que fuera como... ¿cachai? Ya. Y en cambio en las cicas tiene este otro aspecto como de que la hoja tiene ovulitos por los lados, ¿ya? Entonces hay algunas especies que tienen eso y otras especies que tienen estos conos, pero ya. Y el espermio de las cicas es así. Y estos cilios se mueven y esta cuestión nada en el agua. O sea, es como un pirigüín. ¿Cachai? Loco. The Amazing Size. Ya. Crazy, pero cierto. Ya. Entonces, eso. Profe, ¿sí? La Connie se pone un 2. Lo mando por internet, que todavía no le carga el comp. A ver, déjame, no tengo el Excel. La Connie. Constanza, un 2. Okay. Me faltaría entonces solamente Bárbara. Ya, y por último grupo. Ese es el grupo de David Peña, Josefina, Nicolás, Maximiliano. Aquí estamos, profe. Yo voy a compartir y Camila presenta. ¿Ya? Denme un microsegundo que tengo que corregir aquí lo de la nota, el puntaje, y lo de mi super fórmula mágica. Ya, ahora sí, denle nomás, cuando ustedes quieran. Entonces, nos faltaría solamente pinofita y terminamos. Yo voy a después, no creo que alcance a hacer clases, voy a simplemente hacer como unas cosas generales sobre gimnosperma y de ahí chao
y es viernes. ¡Ujú! Te estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, pero no lo tienes en presentación, modo presentación. Ah, ya. ¿Sí? Ahí sí. Sí. Ya, yo me voy a mutear a partir de ahora, ya. Bueno, buenos días compañeros, profesor. Nosotros les vamos a presentar las pinofitas. Bueno, las pinofitas pertenecen a las gimnospermas, las cuales significan que tienen semillas desnudas. También, como son gimnospermas, son las plantas en producir semillas. Bueno, la clasificación taxonómica es la que está presente en la diapositiva. Lo importante son las familias, que son 7. Lapinaceae, Cupressaceae, Podocarpaceae, Taxaceae, Araucariaceae, Cyathophytaceae, Cephalotaxaceae, y hay entre sus géneros son de 65 a 70 y hay unas 600 y 630 especies. Bueno, aquí vemos generalmente cómo son las pinofitas. En árboles, si se dan cuenta, son altos y tienen como una forma más triangular. Y también se encuentran en disposición de arbustos. Bueno, ahora vamos a más ahondar la morfología. Si se dan cuenta, los tallos son leñosos y epígeos. Tienen una copa cónica y su tamaño varía entre menos de 1 metro hasta más de 100 metros. Sus hojas son homófilas y su forma puede ser acicular o en forma de escama. Su nervadura es uninerva y son pinnaticompuestas. Son mayormente hojas perennes y su tamaño varía de 2 milímetros hasta 400 milímetros de largo. Aquí podemos ver distintas hojas en sus familias. Si se dan cuenta, las cupráceas tienen una hoja más escamosa, a diferencia de las demás. Entonces, pasando a la reproducción, tenemos que tener en cuenta que las pinofitas son plantas monoicas, es decir, de que tienen el órgano sexual femenino y masculino en la misma planta, aunque hay algunas que son dioicas, como la araucaria. Las estructuras femeninas son mucho más grandes que las estructuras masculinas y se llaman conos. El polen se esparce como anemófilos o zoófilos, en donde el viento es quien esparce el polen, o puede que sea por acción de un animal. Los conos son leñosos dehiscentes, es decir, de que llega un momento en donde se pueden abrir. Aquí podemos ver más detalladamente las estructuras femenina y masculina, donde tiene el estambre, las brácteas. La flor femenina tiene su eje, hasta que llegamos a las semillas. Después podemos ver en esta lámina los distintos conos con sus familias correspondientes. Son mayormente, como dije antes, leñosos. Si se dan cuenta, en la Podocarpaceae es más pequeño y alargado, es decir, de que es un cono masculino. Después vamos a las semillas, las cuales se desarrollan en una protección que se llama estróbilo. Son, como dije anteriormente, liberadas
cuando se abre el fruto o por un ave. Son albuminosas y su dispersión puede ser aérea o por el excremento de algunos animales que los consumen. Entonces, otras características que tienen es que son especies forestales que se encuentran mayormente en climas fríos y latitudes altas como las montañas o latitudes medias. Son una familia muy grande y son como las que más se encuentran en la gimnosperma. Tienen un aroma a resina, el cual les ayuda a protegerse de algunos insectos y de infecciones fúngicas. Bueno, seguimos y para diferenciar las pinofitas de otras gimnospermas, uno tiene que tener en cuenta de que son de climas fríos y de grandes altitudes. Entonces, las puedes encontrar en bosques de taiga. Sus hojas son escamosas o en forma de aguja y están dispuestas en espiral. En su base están dobladas de tal manera de que se ven planas. Esta vez para que la fotosíntesis agarre más sol para hacer la fotosíntesis. Tienen conos, su tallo es ramificado y la movilidad en la esperma, a diferencia de otras, es menor. Y después podemos ver la diferencia de las pinofitas. Las ginkgófitas que, como habían presentado, tienen como una hoja más de abanico. Las netófitas que son mucho más bajas y las cicadofitas que parecen mucho más palmeras. Y las pinofitas tienen más cara de un árbol normal, como uno podría llamarlo. Ahora vamos a hablar de la especie relevante. No, perdón, me salté una. Las características comunes con otras gimnospermas. Tienen un caule leñoso, como todas las demás. Tienen conos femeninos y masculinos y su semilla se encuentra desnuda. No poseen frutos verdaderos y son polinizadas mayoritariamente por el viento. Tienen un aroma agradable para espantar insectos y lo que se ocupa mucho es su madera. Y ahora sí vamos a la especie relevante. Vamos a empezar con Chile y después vamos a ir al mundo. En Chile tenemos la Araucaria araucana, la cual su fruto es el piñón. Se usa en harinas, pan, sopa y pillas, y otra forma que se consume el piñón es cocido, frito o en conserva. Tenemos el yeuque o uva cordillerana, la cual usamos las bayas, las cuales son el órgano femenino, en mermeladas, jugos y conservas. Después vamos al enebro, el cual puede usarse como aromatizante de bebidas, en infusiones para la cistitis, cálculos renales y la vejiga, y medicinal, que es diurética, digestiva y carminativa. Carminativo significa que es para los gases del estómago. Y aquí se ven las bayas como en infusión, y esa es la crema en donde tú podrías usarla. Seguimos con el pino radiata y el pino oregón, que representan el 68% de las plantaciones forestales y, como dice el nombre, se usan para madera y pasta de papel. Las pinofitas se ocupan mayormente para la industria maderera porque son una madera mucho más liviana que otras. Entonces, seguimos con el mundo. Tenemos la Caicatea, que es la de la derecha, que lo ocupaban los maoríes, bueno, lo ocupaban en la comida y para fabricar arpones. Tenemos el maño macho, que es una planta chilena, la cual se ocupa de manera ornamental. Seguimos con el podocarpo del Japón, que es una especie ornamental también, se ocupa en el sureste de Estados Unidos y en Japón, y sirve como bonsai. Vamos con la tuya gigante o cedro gigante, que se ocupa también en Estados Unidos, y los nativos lo ocupaban para sus moradas, sus tótems y las canoas.
Bueno, y para finalizar, quiero explicar de que las pinofitas son un grupo que tiene una gran importancia económica debido a la madera y la celulosa que nos dan, y también porque como son una gran cantidad de la gimnosperma, su producción de oxígeno es importante. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Aplausos virtuales. Qué cosa, esta cuestión virtual. Bueno. 10 minutos. Ok. Preguntas. Para César. ¿Estás por ahí? Profe. Aparte del yeuque y de la araucaria, ¿qué otras especies hay nativas de Chile? Puedes decir no sea, eso es una respuesta válida. Al agua. Ok, Josefina. Me parece el pino. ¿Qué? ¿El pino? No, el pino no. El pino es de California. Yo sé, la Lepidotamus funky, ¿Ya? que es un arbusto, mide entre 30 y 50 centímetros. Súper. Es del sur. Sí. ¿Qué más? Hay una especie que no he mencionado que es súper importante en Chile. Tanto como ícono, ¿no es cierto?, de la conservación, de la diversidad, como también por su uso de la madera, porque está protegida como monumento natural. ¿Cuál será? El monumento natural es una categoría especial de protección en Chile por su interés cultural o biológico. Y esa especie está protegida como monumento natural. Muy No estoy muy importante. segura que sean como nativas de Chile, pero sé que el alerce, por ejemplo. Ese, el aroma ese. también. Ah, ya. No, el aroma no. No, Que- no, no. el alerce. Es que no estaba segura que fuera de nativa de Chile, pero El alerce. sabía que era una conífera. El alerce es nativo de Chile, Fitzroya cupresoide, y es una especie que está más en el sur, pero es súper importante porque está protegida en Chile, no se puede cortar. Entonces, ¿qué hace la gente? Que tú sabes que la gente siempre es avivada. Entonces, ¡uy, se me quemó! ¡Uy, se quemó! ¡Se quemó! Voy a tener que cortarlo porque se quemó. Entonces, los queman así, y después los cortan igual, y claro, son cuestiones de 3000 años, el alerce puede vivir no sé cuántos años, entonces es muy bueno para hacer dendrocronología, puedo reconstruir el pasado a través de los anillos de ese cuestión en 3000 años. Y claro, se queman los primeros centímetros, y después el resto del tronco lo cortan, matan la planta, cortan el tronco y usan la madera. La madera es muy preciada. En Chiloé, por ejemplo, las tejas las hacen de alerce porque no se pudre con el agua. Es impermeable al agua y además no se pudre. ¿Ya? Entonces, la gente lo que hace es eso, ¿cachai? Se bypassea la ley y como, se quemó, ¿cachai? Y el alerce está protegido de forma especial porque además crece muy lento. Y hay otras especies también como el mañío. El mañío es una especie que se usa como ornamental en algunas partes de Chile y también se usa en florería. Las ramas de mañío se usan como relleno a veces para flores, para ramos, flores. El mañío macho, el mañío hembra, el ciprés de cordillera, Astrocedrus. Entonces, no hay tantas gimnospermas en Chile, no son tantas, son poquitas, pero ahí, claro, yo sé que está correcto, está bien que mencionen solo algunas. No hay problema, está bien, pero sí tienen que conocerlas. O sea, cuando uno prepara una presentación, lo que hace es como aprender así y presentar un resumen, pero si van a presentar, tienen que saberlas. No sé si me explico. ¿Ya? ¿De dónde es el enebro? Eso no me quedó claro, porque mencionaban como una aplicación y decían que el enebro tiene este uso como para el sabor. De hecho, el gin, el copete, el gin con gin, qué sé yo, gin tónica,
ese se hace a partir del enebro, de la cuestión del enebro. Entonces, ¿de dónde es el enebro? Porque en la presentación me dio la idea que decían que era de Chile. Entonces quiero que me confirmen si es nativo de Chile o de dónde. No, no es, según yo no es de Chile, sino como de otras latitudes como Asia, Europa, de latitudes más nortes. Sí. En África igual está presente. Sí, es típico de Europa. De hecho, el gin es de Europa, Europa, Estados Unidos, es del hemisferio norte. El género Juniperus es del hemisferio norte. De hecho, la mayor diversidad es del hemisferio norte. Ya. Ok. Coevaluación. Comentarios. Profe, a mí personalmente me gustó mucho la presentación ¿Ya? y creo que de verdad fue como súper bacán los esquemas. Como hubo uno que estuvo muy bueno, que ocupaba como toda la página, no me acuerdo ya de qué era, pero estaba re bueno. Onda llamaba la atención y se correlacionaba con lo que la compañera iba diciendo. Así que yo lo encontré muy bueno y le pongo un 4 de 4. Súper. Yo también. Me gustó mucho la organización de la presentación. ¿Ya? También siento que las letras y fotos estaban muy concorde a todo. La compañera habló súper claro. Y me gustó mucho que hayan mencionado la importancia que tiene en Chile, lo que les tocó a ellos. Eso. Así ¿Cuatro? que 4 de 4. ¿Ya? Y falta el último, por favor. Profe, yo iba a decir lo mismo. Me gustó la presentación en sí y me gustó que mostraran los usos que se le podía dar en Chile o en el mundo. Es como interesante, porque uno no tiene tanto conocimiento sobre eso, quizás de dónde viene, pero sí lo utiliza en el día a día o lo ve, por ejemplo, en la farmacia o en las cremas y todo eso. Así que le pongo un 4. ¿Vale? Súper. Autoevaluación. David. Un 3-5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estuve presente en la primera reunión donde se organizaron más. Ya. Eso es como personal, ¿eh? Pero a veces que, por ejemplo, si uno no puede llegar a una reunión simplemente porque no puede llegar, no sé si uno deba como castigarse. Profe, yo como evaluándola como compañera le pondría un 4. Siento que fue uno de los que más aportó. Sí. Bueno, por eso le estoy tratando de decir a David, que en el fondo no se autoflagele por no ir a una reunión, porque en el fondo podría ser que yo aporté mucho al trabajo, pero no pude ir por distintas razones, digamos. Bueno. Pero es autoevaluación, así que yo Un respeto. 7. ¿Sí, David? No, nada. ¿Josefina? Yo me pondría un 4. ¿Vale? ¿Nicolás? No está. Si no está Nicolás o no puede hablar o puede escribir, por favor le dicen que me tiene que mandar la autoevaluación. ¿Ya? Maximiliano. Ahí me llegó. Maximiliano. Profe, igual hay algunos compañeros como que durante todo el trabajo no supimos mucho de ellos, que son los que no están conectados, en todo caso. ¿Pasas qué cosas? Eso es... ni modo. Sí, como- César, es que, imagínate, si presencial a veces cuesta virtual. Claro, como que no aparecieron simplemente. Sí. Bueno. Ya está. César. Sí, no te preocupes. Puedes escribir. Puedes escribir ahí. Puedes escribir tu puntaje, César. Camila Burgos. Yo me pondría un 3.5.
siento que pude haber mucho más. Ok. Ya, mis comentarios generales es que a mí también, yo estoy de acuerdo que la presentación me gustó, me gustó como mostraron algunas características del grupo como muy generales, con imágenes, ¿ya? Si bien creo que en términos de contenido les faltó un poco, o sea, por ejemplo, destacar que tienen canales resiníferos, presencia de traqueidas en el xilema, detalles como anatómicos, morfológicos que pueden ser como más botánicos, ¿ya? Que las características más generales. Me parece que también tuvieron algunos errores en el nombre científico, por ejemplo, Araucaria araucana, el epíteto estaba con mayúscula araucana y es araucana con minúscula. ¿Sí? Araucaria, mayúscula, minúscula. Y así habían otros como Pseudosuga menziesi, que la M también estaba con mayúscula. Cuestiones así que igual le afectan porque recuerden que la nomenclatura ya la vieron, entonces tienen que fijarse. O sea, como el PowerPoint lo hacen y lo pueden revisar, revisar, pueden mandárselo a sus compañeros, pueden ponerlo en Reddit para que, ¿cachai? En Discord, para que se lo revise todo el mundo, tienen que corregir eso, ¿ya? Tienen la posibilidad de revisarlo. Entonces, se los tengo que corregir. También hablaron sobre bayas del yeuque. El yeuque no tiene bayas porque no tiene frutos, es una gimnosperma, y lo que tiene el yeuque es un arilo carnoso asociado a la cuestión, porque las podocarpáceas son una familia que está en Chile bastante representada por el mañío macho, mañío hembra, el yeuque, o uva de cordillera, y todas tienen arilo, ¿ya? Y ese arilo no es una baya, porque no es un fruto, es una secreción carnosa que está asociada como con la semilla, pero no es un ovario, ¿ya? Entonces, ojo. Y eso, el enebro también, el enebro, como decía, el Juniperus, España tiene Juniperus, ¿sí? Entonces, como que en la presentación decía en Chile, no, será medio confuso, como que, o sea, yo entiendo, pero... Y la otra es que en un momento dijeron que tienen hojas pinnaticompuestas y las coníferas todas tienen hojas simples, no tienen hojas compuestas, ¿ya? Y tienen hojas aciculares, escuamiformes, pero también, por ejemplo, las podocarpáceas tienen hojas lineares, o algunas pináceas tienen hojas lineares, no aciculares, ¿ya? Por ejemplo, Pseudosuga tiene hojas lineares, no aciculares. Podocarpus, de hecho, tiene hojas falcadas, ¿ya? Entonces, ojo, ¿ya? Porque ahí hay pequeños detalles. Entonces, yo les puse un 4 en presentación, creo que me gustó harto cómo organizaron las diapositivas. En la parte de la voz, a veces como que no entra el cambio bien, pero en general eso fueron muy menor. Entonces, un 4 en presentación, 3,5 en contenido, por estos aspectos que yo estoy diciendo, 4 en preguntas, o sea, perdón, 4 en tiempo, 3 en preguntas, ahí les bajé un poco porque habían cosas que tenían que saber. O sea, eso sí que tenían que saber. Y 4 en coevaluación, y les daría a David un 6,5, Josefina un 6,6, Maximiliano un 6,1, César un 5,9, Camila un 6,5 y me faltaría Nicolás que me mande su nota. ¿Están de acuerdo con mis comentarios? Sí, profe, súper atinado. Sí, profe, de acuerdo. Ya, entonces ahora ya terminamos la clase. Los felicito a todos los grupos, estuvieron súper bien. Para ser primera presentación, en general estuvieron súper bien. No sé si es como que ahora me da la idea que los colegios los hacen hacer presentaciones más que antes, porque en general cursos de primer año han ido como mejorando la calidad de las presentaciones cuando parten, porque igual, obviamente, a medida que va avanzando el semestre, la gente va cachando más o menos qué sirve, qué no, ¿cachai? Y va usando los mismos tips de los grupos anteriores. Pero en general los 4 estuvieron súper bien. Súper bien, los felicito. Se nota que le pusieron ganas al trabajo, no sé, estaba bien. Esos detalles y comentarios valen para todos. Es decir, todos los comentarios que yo le hice a los 4 grupos, los que vienen, úsenlos para que no les pasen a ustedes. Pues. No vayan a poner mal los nombres científicos, ¿cachai? No vayan a poner mal el origen, porque capaz que yo me dé cuenta. O sea, igual, sí. Entonces, yo igual voy a cachar, como que me va a sonar así raro, entonces como que, ¿ya? Y en términos generales, entonces, esa es la materia de gimnospermas, es lo que ustedes vieron hoy día. Yo hice algunos alcances en el grupo, por ejemplo, cosas que faltaron decir o que complementé, pero en general esa es la materia de gimnospermas. No vamos a ver otra clase, yo no voy a hacer otra clase, es lo que ustedes vieron aquí. Y me pareció que está súper bien. Entonces, en la prueba igual entra esta materia. Ahora,
yo no les voy a preguntar cosas como, dígame cuál es la descripción morfológica de las inflorescencias de los netum, no sé, no. Pero sí, si pongo una foto de una efedra, ustedes deberían reconocer que es una efedra. Si pongo una foto de una cicadófita, al menos o podrían reconocer que son con aspecto de palmera, que tienen como característica hojas pinnadas, pinnaticompuestas o bipinnadas. ¿Me entienden? O sea, ese tipo de cosas simples. Si preguntara por algunas especies nativas, o sea, si no conocen la araucaria, ahí estamos mal. Entonces, araucaria araucana, el piñón, ¿no es cierto? Muy importante por los pehuenches, la gente del pehuen. Pehuen es la semilla de la araucaria, que es comestible. Yo creo que, o sea, igual este es el grupo, la espinófita es el grupo más diverso de todas las gimnospermas, lejos. O sea, las otras tienen muy poquitas especies y las espinófitas tienen muchas. Entonces, es más complicado tratarlo. Pero, por ejemplo, en Chile es muy importante como ornamentales. O sea, todos los parques cuicos, digamos, de los cuicos antiguos, como postcolonial, todos tenían muchas gimnospermas. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué todos esos parques, así como el parque Cousiño, el parque no sé qué cosa, están llenos de gimnospermas? ¿Por qué creen ustedes? Son súper antiguas, son de las más antiguas. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente ponía eso ahí? ¿De dónde eran los cuicos de hace 100 años? ¿O de dónde ellos se creían? De Europa. De Europa, po. Entonces lo que hicieron es paisajísticamente recrear mini Europas. Por eso todos los parques de Chile tienen puras gimnospermas del hemisferio norte. Porque en el fondo los que se creían así europeos, o literalmente eran europeos que venían llegando emigrantes, recrearon este paisaje, la parte paisajística de diseño europeo. Por eso tenemos como secuoyas, ¿cachai? Y como hartos cipreses, ¿cachai? No sé, por los cementerios tienen cipreses. Entonces tienen como esa onda, ¿ya? ¿Y por qué la industria forestal en Chile no se desarrolló con especies nativas, como en otros países? En el hemisferio norte, la industria forestal, por ejemplo, en Canadá, es con especies nativas. Y es porque los primeros ingenieros forestales no eran chilenos, eran del hemisferio norte. Ya, entonces ahí hay toda una cosa histórica que explica. Y en Chile, por ejemplo, araucariáceas, hay varias especies. La araucaria angustifolia, miren, como... A ver, un segundo. Ya, por ejemplo, en Chile tenemos araucaria, esta, angustifolia, el pino paraná, que tiene una hojita que es un poco más delgada que la araucaria araucana. ¿Ya? ¿Se fijan? La araucaria araucana tiene una hoja más deltoide, así, bien tiesa, y esta una hoja más delgada. Pero en Chile, por ejemplo, también hay, si ustedes van a la Plaza Viña, hay araucaria heterofila, o pino de Norfolk, y también hay otras araucarias, ¿ya? Como la araucaria Big Willy, ¿ya? Entonces, es bien interesante. Y las ferias artesanales, es muy común que te calcen con araucaria fake, ¿ya? O sea, que te las venden por araucaria araucana, y son araucaria angustifolia, son araucaria brasileña, ¿ya? Y cuando son chicas, la araucaria araucana también tiene la hoja más delgada, cuando son chicas. Entonces, la probabilidad de fake es muy alta, ¿ya? Así que, ojo. Porque además la araucaria brasileña crece mucho más rápido que la araucaria chilena, la araucaria araucana. La araucaria araucana está en las dos cordilleras y pasando por Argentina, y obviamente tiene una importancia cultural. También en el supermercado yo puedo comprar piñones, que comen, y tiene una importancia también biológica, forman bosques puros. Si ustedes van a Nahuelbuta, se paran arriba de la piedra del águila, van a ver puras araucarias. Así. Ya, muy, muy bonito. Eso, pues, con las gimnospermas, ¿ya? Esto es todo lo que vamos a ver de gimnospermas, porque lejos las angiospermas son mucho más diversas. Mucho más diversas. O sea, si gimnospermas hay, no sé, 20.000 especies, las angiospermas son 350.000. Entonces, ¿cachai? No sé. Y en Chile deben haber 7, 8 especies de gimnospermas y como 5.500 de las otras.
Entonces, también. Obviamente el curso de aquí para adelante son puras angiospermas. Vamos a empezar a ver el APG y todo eso tiene así desde la próxima clase. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ya. Nos toca un feriado. Para variar nos va a tocar un feriado el 21 de mayo. Así que como que quedamos medio atrasados con el programa porque entre los feriados, la semana no sé qué, después, ¿cachai? Entonces la próxima clase es el 28, ¿ya? Y las presentaciones continuarían el 4. ¿Ya? Entonces el 28 vamos a asignar grupos y continuamos el 4. ¿Sale, vale? Sale, vale. Ya, profe. ¿Para cuándo la segunda prueba? entiende. Chuta, ¿les parece que la fijemos la próxima clase para no, porque ya quedan 3 minutos, entonces ponernos como ahora, o si no lo veo con el otro paralelo? Pero debería, ¿cachai? Como es feriado el 21, debería ser yo diría que el 4 de junio debería ser, o a más tardar el 11. ¿Ya? Espérate, voy a dejar de grabar, voy a dejar este